La ciudad de Estambul, un lugar rico en historia, donde la gente viene a pasearse por sus calles empedradas, a admirar su linda y colorida arquitectura, pasearse sobre las aguas del estrecho de Bósforo, siendo esta una ciudad transcontinental, la única ciudad del mundo que está dividida en dos continentes. Es también el hogar de cientos de miles de felinos que decoran la ciudad. Pero es que para que estemos haciendo un video de esto, es porque la cosa es en serio. En esta ciudad no se sabe cuántos gatos hay aproximadamente en las calles, porque es que pareciera que cada día salen más. Y si usted es como yo, amante de esa bella y majestuosa criatura, va a pasar muy buen rato en la ciudad de Estambul. Al principio, yo pensé que este iba a ser un video difícil de hacer. ¿Dónde voy a encontrar yo gatos en las calles de esta ciudad? Muy sencillo, solo salga a caminar por ahí y los va a encontrar en sus motocicletas, listos para andar. Listos para la aventura, le falta el casco, hermano, el chaleco reflectivo y recoger a la novia que está sentada allá. Y es que en cada esquina usted los ve paseando por ahí y no le tienen miedo al ser humano. Es más, somos amigos de antaño. Y es que miren estas lindas callecitas de edificios coloridos, donde en cada esquina encontraremos pistas de cuántos gaticos iremos a ver en el video de hoy. Esto será un paseo matutino, por lo que ha sido mi barrio en los últimos días aquí en Estambul. Hoy es mi día quinto y solo caminando para salir a almorzar, a comprar un tomate, a comprar los huevos, a dar una vuelta, a tomar café, en cada salida. Es indiscutible que esta ciudad pertenece a los felinos. No se sabe a ciencia cierta cuántos gatos hay en Estambul, pero muchos dicen que hay más gatos que gente acá, lo cual sería imposible. Acá hay casi que 20 millones de personas. Pero los felinos parece ser que superan al millón. Y si usted lo pone en perspectiva, eso es una gran población gatuna. Aquí encontramos unos letreros en turco que no sé qué dice, pero estamos en la calle. O sea, vea, aquí están los autos. Este es el andén donde tenemos estos dos gaticos acostados, están durmiendo. Pero es que ellos ni se inmutan de la presencia de uno, vea. Me acerco así, despacito. Y están arronchados, uno durmiendo encima del otro, tranquilitos. Y vea esta belleza que estoy presenciando en este momento. Esto de aquí, señoras y señores, tras esta reja, es un refugio callejero para gatos, que seguramente es lo que dice aquí. Está en turco, pero el que sepa turco me dirá si estoy en lo correcto. Creería yo que tiene que ver algo con ayudar a los gaticos de la calle. Y mira esa belleza. Ahí está la mamá gatuna con sus crías jugando encima de la cabeza de ella. Dos gaticos bebé, la mamá gatuna con la barriga inflada, llena de leche para darles, no solo a esos dos, sino a estos tres bebés de aquí. Todo esto alrededor es comida, agua que traen los vecinos para cuidar a los gaticos callejeros de la ciudad. Pero esta relación de los habitantes de Estambul con los gatos viene de antaño. Esto no es cosa nueva. La presencia de los gatos en esta ciudad se remonta a miles de años atrás. Los primeros gatos dicen que fueron traídos por civilizaciones antiguas, siendo los egipcios el origen más evidente. Esta princesa egipcia no está embarazada, está muy embarazada. Los gatos eran respetados por sus habilidades para mantener los monasterios y los graneros libres de plagas. Con la llegada del Imperio Otomano, la relación felina con la ciudad se fortaleció, ya que para el Islam los gatos son considerados animales limpios. Y es que dicen que el profeta Mahoma tenía un gatico llamado Muesa. El gatico dormía sobre la manga de su túnica y el profeta Mahoma cortó la manga para salirse de ella y no despertar al gato para que siguiera durmiendo ahí. Y esto que está por detrás de mí es una casita para múltiples gatos callejeros, para que cuando llueva no se mojen en la calle. Porque es que ahorita estaba cayendo un aguacero, mi hermano. ¿Sí o no? ¿Cómo hace sueño ahí? Es que ni la moto lo despierta. Lo desperté yo, qué pena con usted, hermano. Siga durmiendo, es que venimos a contemplar su belleza. Y es que la fiebre felina en esta ciudad es cosa seria. No es por molestar, no es que hay un gatico aquí, un gatico allá. No, es toda una cultura, pero sobre todo una cultura ciudadana. En esta ciudad los gaticos son protegidos y cuidados por sus habitantes. Es muy normal ver cómo la gente les deja comida, muy normal también ver cómo les dejan platicos llenos de agua en las calles. También hay una cantidad de organizaciones y sobre todo voluntariados para cuidar los gaticos y protegerlos. Y ya me he encontrado varias de estas organizaciones. Vea, aquí hay comida para gato, ahí hay dos platicos, otro platico allá. También hay otras que dejan su alcancía, la foto de la persona que cuida a los gatos, recogen fondos, recogen propiedades
propinas para seguir alimentándolos. Y mientras dije esto, vea, aquí hay más comida para gatos. Y al lado de la comida para gatos, el felino que viene a consentir a la señora que está ahí. ¿Serán amigos? ¿Serán vecinos? No se sabe. Permiso, mi hermano, voy caminando por aquí. Con todo respeto, no pienso despertarlo. Él ni se mosquea, ni le importa. Qué lindas son las calles de esta ciudad. Si usted vive en esta ciudad, usted ya reconocerá al gato de su cuadra, al gato de su barrio. Siempre que salga a comprar el pan, va a ver los mismos gaticos por ahí. Ellos se acomodan y se acostumbran al sitio donde les dan comida. Pero sobre todo hay un gato muy famoso llamado Tombili y se volvió turcamente reconocido porque el tipo tiene una postura para sentarse ultra relajada. El gatico se sentaba en el andén con una postura tan relajada que cuando falleció, inclusive le hicieron una estatua que hoy sigue vigente a unas cuadras aquí en la misma ciudad. ¿Qué más nos puede contar, hermano, sobre el gatico Tombili, su compadre? Así es que sí, señores, los gatos han vivido aquí por miles de años atrás. La gente les deja pan en sus ventanas para que vengan a visitarlos. La gente se pone contenta cuando viene el gato. Aquí usted nunca, va a ser muy raro que vea a alguien maltratando a un animalito de la calle. Y cada paso que doy, más comida les dejan por ahí, porque es que son cientos de miles de ellos. Si usted mira en las esquinas más remotas de la ciudad, como por ejemplo en la reja de esta ventana, ahí por detrás tenemos un gatico. Esta es una foto muy tradicional de aquí. ¿Ya cuántos gaticos hemos visto en este video? Se los juro que no hemos caminado más de 3 o 4 cuadras. Es tanto así la vaina que es raro ver un perro de vez en cuando. Hermano, qué pena con usted, pero se equivocó de ciudad. Estambul es una ciudad de artistas, una ciudad de poetas, y la presencia de los gatos con el tiempo ha influenciado mucho en la creación no solo de obras literarias, sino de varias manifestaciones artísticas del pueblo turco. Y si no, que lo diga el compadre, pero pues está en la hora del almuerzo, vamos a dejarlo tranquilo. Por ejemplo, aquí tenemos este mercado, puras latas de gato, pero esto no es un almacén de mascotas, esto es un mercado normal, donde usted consigue los víveres, el agua, la gaseosa, la comida, los jugos, el papel higiénico, pero tenemos un gran pedazo solo para comida de gato. Estar aquí es como una búsqueda del tesoro. Usted va a encontrar gaticos durmiendo en cualquier lugar si se fija bien. Por ejemplo, encima de esta consola, que tal vez lo que hace es medir los niveles de uso de la electricidad de la casa que está aquí, ahí hay un gatico. He visto gatos durmiendo en lugares increíbles, encima de la moto del señor, encima del carro del otro. Y hay muchos gaticos que son los gaticos de la cuadra y que ya reconocen su negocio, como por ejemplo este gatico blanco, un cliente fijo y leal de este restaurantico, el cual se la pasa aquí metido porque sabe que los clientes le van a tirar su pedazo. ¿Al dueño del restaurante le molesta que el gatico esté ahí? Absolutamente no, porque yo he sido testigo de gatos que se paran enfrente del negocio y el dueño del negocio le abre la puerta para que el gato entre. Ya son íntimos, ya son conocidos, ya son parte de la familia. Y obviamente se van a sentar en el lugar que más les conviene, en el momento que más les conviene. Si yo viviera en esta ciudad, tal vez no tendría la necesidad de tener un gato en mi apartamento, porque solo con salir a la calle usted ya tiene 1.000.000 de gatos que puede consentir y cuidar. Sin embargo, hay gente que sí tiene gato y también sucede lo que en muchas ciudades, que el gatico se les pierde. He visto en algunas ocasiones el típico letrero que pone en la pared donde está el teléfono, la foto del gatico, se busca, se perdió. ¿El gatico será que realmente se perdió cuando sale del hogar, cuando sale de la casa? ¿O se fue a reunir con sus compinches y compadres? Porque ser gato en esta ciudad parece ser que finalmente sí es una buena idea. Comida, agua y puede dormir donde quiera. Completa libertad, la gente lo cuida, la gente lo quiere, la gente lo respeta. Parte de la identidad de esta, una de las ciudades más lindas del planeta. Y es que si no me cree, vea. Esto es Turquía, amigos. Esto es Estambul. Y esta es una calle 100% peatonal, bastante concurrida, donde tenemos todo el comercio y donde encontramos uno de los inventos más deliciosos de la humanidad. Estos baklava son cosa seria. Yo no sé quién inventó esta vaina. Yo en esta tienda compré una caja como de 30 y esa cajita me duró 4 días. Comí hasta que me dolía la barriga. Al otro día que me sentía bien seguía comiendo hasta que me dolía otra vez. Menos mal me voy de aquí, o si no seguiría comiendo esta vaina todos los días hasta que me dieron coma diabético con un tecito. Esto es una delicia. Muy linda y toda la calle, pero yo le huyo a los tumultos. Este pasadizo promete. Hola niños, ¿cómo anda la juventud? ¿Cómo estamos? Véalo, uy, se vino a saludar rápidamente. Qué niño tan social. Los cuidanderos de esta linda casa curúa. ¿Cómo estamos? Y aquí, en compañía de su majestad,
Vamos a esperar un Uber que nos lleve a otro lugar lindo de la ciudad. Lo que diga el patrón. Está su casa, hermano. Usted manda. Ya quedan solo 2 minutos para que llegue el Uber. Buenas. Aquí los Uber son taxis, ¿no? Buenas. ¿Qué es lo que huele a cigarrillo? Aquí adentro. Aquí me he dado cuenta que la gente fuma mucho en esta ciudad. Y pues en los países de esta región del mundo donde también está fuerte la cultura del narguile y la chicha, pasar de eso al cigarrillo es como fácil, ¿no? Tanto así que apenas me subí a este transporte pues estaba lleno de humo. Yo creo que el señor estaba fumando porque huele tremendo. Sí, creo que está activamente fumando. Gracias, señor. Hasta luego. Me ha pasado en un par de ocasiones que el Uber no paga con tarjeta. Yo lo tengo vinculado y siempre me voy y listo, gracias, y quedo pago. Pero me ha pasado ya un par de veces que no paga y el señor está ahí esperando que yo le pague y yo no tengo efectivo, solo tengo una tarjeta. Tocó ir a un cajero a sacar plata en efectivo. Vamos a darle una propina al man por la espera. Thank you so much. Thank you. Y con esto, sean bienvenidos a Balat, el barrio judío de Estambul. Sí, señores, hay un barrio judío en un país musulmán, lo cual habla muy bien de la mente abierta que tiene la gente por acá. En esta región del mundo la situación con Palestina e Israel se siente mucha presión, mucha tensión. Y es más, en pleno barrio judío vemos carteles con la bandera de Palestina. ¿Pero por qué existe un barrio judío en un país musulmán? Poniendo eso de lado, es un barrio de callecitas empedradas, de casitas coloridas, muy lindo por conocer. Vamos a echar turismo para ver si la cuestión de los felinos es solo en mi barrio o en todos los rincones de la ciudad. Y es que, mire por detrás de mí, todas estas callecitas son cafecitos lindos, esquinitas románticas para comer, para engordar, para meterle ahí. Y es que en estas mismas calles, vea lo que hay aquí. Se compra su cuadro, su arte felino por todos lados. Estos son imanes de nevera de pronto, ¿no? Son solo pedacitos de madera para poner ahí portavasos seguramente, para tomarse un vino o una cerveza destapada con este destapador, mientras reposa la cabeza en uno de estos cojines. Y si la cerveza y el vino no es lo suyo, pues se compra un collarcito de estos. Si usted viene a almorzar a uno de estos restaurantes, ponga cuidado donde pone la nalga, porque tal vez la silla ya está ocupada por estos dos hermanitos, están igualitos. Se nota que están juntos desde el vientre de la mamá. Señor, aquí tienen americano, expreso, cappuccino. Dicen que el que tiene tienda que la tienda. El segundo perro del día, pero yo ya no sé cuántos gatos, creo que perdí la cuenta. Y es que aquí nomás, ya cuántos gatos hemos visto. Sí, es una situación de toda la ciudad, pero por allá queda alguna sinagoga que todavía está de pie. Pues resulta que en 1492 en España hubo algo llamado el Decreto de la Alhambra, donde los reyes se unieron para hacer algo llamado la unificación religiosa, donde todo iba a girar en torno al catolicismo. Y a los judíos que vivían allá, unidos con los musulmanes, los sacaron corriendo del país. Y los judíos, tratando de buscar refugio, se instalaron en varias partes de la región, incluyendo este barrio de la ciudad de Estambul. Ya en estas cuadras de este barrio no queda mucho de los judíos. Este es un país 99% musulmán. Y a pesar de las batallas, de los conflictos, de a quién pertenece a la ciudad, a pesar de todo ese movimiento, siempre ha habido una constante. Una constante de 4 patas y mirada tierna. Increíble, ¿no? Los gaticos solo necesitan comida y donde dormir que los consientan, mientras que los seres humanos somos un poquito más complicados. Nos gusta el drama. Amigo, ¿a qué hora abren el negocio ahí? Y es que usted puede venir aquí a tomarse un cafecito, cuando de repente, si le da por echarle agua a las matas, cuidado, va y le echa agua al gato. Yo creo que ya entendimos el punto de este video. Ahí les dejo, amigos míos, este corto pero felino y simpático video, porque si usted es como yo y siente tanto amor por estas criaturas hermosas, místicas, majestuosas y de elegante figura que al ronronar nos curan el alma y el espíritu, pues no podía pasar por aquí para dedicar un día de mi vida a descubrir los gaticos de esta ciudad. Y detrás de mí, y sin querer queriendo, la sinagoga del barrio judío de Estambul. Nos vemos en el próximo. Chao. En mi humilde opinión, esto ya es una exageración. Un gato en cerámica, cojín de gato, y gato encima de cojín de gato, detrás de gato en cerámica. Acá hay una de dos opciones. Este negocio ya está cerrado, pero en la vitrina tenemos al Michi, que se quedó por dentro. O el dueño siempre lo deja ahí porque este es el Michi del lugar, o el dueño cerró y no se dio cuenta que dejó al Michi adentro.